Buenas tardes, hermanitas. Primeramente, quiero coger un tiempo para felicitar al Día de las Madres, como decimos los puertorriqueños, si no sabías que yo era puertorriqueña. Ser madre no es fácil. Yo tengo 3 hijos y yo me acuerdo cuando era pequeña que decía, ay Señor, yo quiero tener hijos. Y después cuando los tuve dije, ay Dios mío, lo que yo pedí, la ignorancia. Pero estoy bien agradecida al Señor con las bendiciones que me ha dejado ser mamá. Y yo sé que madre no es la única que carga en el vientre. Madre es también aquella que es un modelo a otra de ser madre. Tenemos tías que son más mamás para nosotros, abuelas que son mamás para nosotros, porque han estado al cuidado de alguien que ha dado esa ternura y cariño que da una madre. Así que debería ser el Día de las Madres todos los días, pero no es así. Vamos a orar. Quiero orar. Soy parte de este grupo de madres que día a día tenemos que llevar esta bendición y que a veces es difícil, bien difícil, los retos que tenemos todos los días. Señor, te doy gracias, pero hoy es un día especial porque celebramos el Día de las Madres. Somos muchas las que tenemos esa responsabilidad, que llevamos con amor. A veces sufrimos, lloramos, nos postramos delante de ti y pedimos por nuestros hijos. Y los que tienen hijos piden por sus nietos. Señor, yo he aprendido a ser mamá a través de tu gracia. Y yo sé que no es fácil. Y tenemos madres solteras, tenemos viudas, Señor. Tenemos madres que tienen su pareja, su esposo. Señor, pero no es fácil la tarea que tú nos has dado. Y vengo delante de ti para pedirte que nos dé sabiduría, que nos dé amor. Señor, que así como tú nos extiendes misericordia, nosotros se la podamos extender a nuestros hijos. Hay momentos, Señor, que yo deseo gritar, llorar de coraje. Hay otros momentos que lloro de alegría. Pero, Señor, yo te doy gracias porque no sé cómo explicarte que es una bendición, lo siento, pero hay momentos que se hacen tan difíciles. Pero te pido para todas las madres hispanas, Señor, que ellas puedan sentir una unción especial de parte tuya todos los días, Señor, porque la necesitamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Quédese con nosotros y disfrute de estas alabanzas. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Vergüenza y pesar, ven a Él, ya no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús
te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Bienvenidos una vez más a este servicio hispano aquí de la iglesia de Brentwood Neighborhood Church, al norte de California. Estamos deseándoles a todas las madres un feliz y hermoso y bendecido Día de las Madres hoy domingo. Deseamos bendecirlas en esta tarde con una oración especial a aquellas que tienen el privilegio de ser madres. Y madres no es tan solo aquella que ha dado a luz. Madre es aquella que ha dado cuidado, que ha dado protección, que ha dado crianza. Y aquellas también que han sido modelos para otros de cómo ser mujer, sierva de Dios, madre, esposa. Aquellas que se preparan para ser madres. También felicidades anticipadas de parte de su pastor y amigo
el pastor Carlos y de nuestra congregación aquí en Brentwood Neighborhood Church, permítanme tener una oración especial para todas ustedes madres. Padre eterno y Dios bueno, estamos agradecidos. Estoy yo personalmente agradecido a ti por permitirme venir al trono de tu gracia para interceder por nuestras madres. Gracias, oh Dios, porque tú nos has bendecido en nuestras vidas a través de nuestras madres. Gracias porque esta relación que todos nosotros podemos experimentar es la relación más cercana de lo que nosotros tenemos terrenalmente para compararla al amor que tú nos tienes. El amor de una madre es así, es lo más cercano que tú nos has dado. Y por cuanto a través de ese amor de madre nosotros podemos capturar la idea de tu grande amor por nosotros, te damos gracias por ellas, porque ellas son un canal de bendición para nuestras vidas. Y es por eso que te pedimos que las bendigas, que estés con ellas, que recojas sus peticiones y sus cargas y tú las lleves, que te pido que les des a ellas la oportunidad de descargar, de descansar en ti y de poder, oh mi buen Dios, recibir refrigerio para su alma. Pedimos por las peticiones de sus corazones. Te pido, mi buen Dios, que en esta tarde tú bendigas de una manera especial a nuestras madres, que tú escuches la plegaria de ellas y que, oh mi buen Dios, tú tengas a bien sonreír en favor en las vidas de nuestras madres. Aquellas que lloran, que lamentan, que sufren. Te pedimos, mi buen Dios, que tú seques sus lágrimas, que tú alientes su corazón, que tú traigas consuelo y traigas fortaleza. Te pido, mi buen Dios, que de la manera en que tú solamente lo puedes hacer, llenes sus vidas de tu amor y estés a su lado, confortando sus vidas. Señor, estamos pidiendo sencillamente que tú bendigas de una manera especial a nuestras mamás. Te doy gracias por cada una de ellas y te imploro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú en este día, en esta tarde, traigas una bendición bien especial para cada una de nuestras mamás. Te lo pedimos dándote a ti las gracias y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz Día de las Madres. Y el día de hoy nosotros vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie va a estar enfocándose en ciertas cosas, en ciertos principios, en ciertas herramientas, no sé cómo usted lo quiera llamar, pero en ciertos aspectos prácticos de la vida cristiana. Enfocándonos particularmente en la formación del ser humano, en nuestra formación. Tanto en la formación de nuestro carácter como en la formación de nuestro espíritu, si usted lo quiere ver así. Algo que es claro en la Escritura es la intención de Dios de formar en nosotros un hombre interior, una persona interior, un nuevo hombre, una nueva persona, en esta ocasión que refleje a Cristo. Esa es quizás una forma de resumir en una oración cuál es la agenda de Dios para nuestra vida. La agenda de Dios para nosotros es crear en nosotros una nueva criatura. Ahora, esa nueva criatura, esa formación de ese nuevo ser en nosotros, pues tiene ciertos tipos de áreas que son comunes. No todos nosotros somos iguales. No hay dos de nosotros que seamos iguales. Y Dios no opera en nosotros de la misma manera. Dios es un Dios tan gentil, tan amoroso, tan delicado y tan eficaz,
que Él opera en nosotros a la medida de nuestras necesidades, de nuestra situación, de nuestras circunstancias. Dios se allega a nosotros y nos ministra de acuerdo a sus riquezas en gloria, pero también de acuerdo a nuestra necesidad. Por eso es que nosotros podemos testificar que Dios es un Dios personal. Él es nuestro Salvador personal, porque para Dios la administración, el ministerio de su Espíritu en nosotros es algo importante. Lo hace personal. Y es por eso que yo sé que nuestras necesidades son diferentes. Sin embargo, hay ciertas cosas comunes en la transformación de un creyente. Hay áreas comunes donde Dios opera y trabaja. Todos nosotros, en cierta manera, tenemos unas experiencias comunes en las cuales nosotros atravesamos. Las cosas específicas de la experiencia son diferentes, pero hay ciertas áreas en la experiencia humana, en la trayectoria de la formación del ser humano por Dios, que son comunes. Y quizás esa es la mejor perspectiva que yo puedo asumir al acercarme a este pensamiento de la formación del hombre interior. Y voy a comenzar, he decidido comenzar, quizás en una de las áreas más comunes, pero también más difíciles, lo voy a admitir. He titulado la reflexión de hoy, Perdonando. No quise utilizar la palabra perdón, quise expresarlo en una acción, no en un nombre. Perdonando. Y esta es, en mi opinión, esta es una de las áreas más difíciles de crecimiento del ser humano, de todo ser humano. Se nos hace, es un reto, es un ejercicio, es un proceso de todo ser humano. Nosotros nunca cesamos de ejecutar esta acción, de perdonar. Y es una área de crecimiento. Siempre estamos creciendo en esta área. He decidido utilizar uno de los pasajes menos comunes. Bueno, déjeme cambiar eso. Quizás menos usados. Quizás sea común, pero realmente no es un pasaje muy utilizado, ni tampoco un pasaje preferido por muchos de nosotros de leer, porque habla de este tema. Y Jesús, cuando habló de este tema, habló a sus discípulos. De por sí, esta parábola es una historia, es una parábola que Jesús utiliza para enseñar un principio. Esta parábola sale a la luz de una pregunta. Es una respuesta, en otras palabras. Esta parábola es una respuesta a una pregunta específica de un apóstol, de Pedro, uno de los discípulos, que le hace una pregunta específica a Jesús durante una lección, durante una enseñanza. Jesús está enseñando acerca del perdón. Y cuando Jesús enseña, Pedro introduce una pregunta en la enseñanza y él hace la pregunta: ¿cuántas veces nosotros tenemos que perdonar? Y como parte de la respuesta a la pregunta y parte de la lección o la enseñanza acerca del perdón, esta parábola es introducida. Jesús la utiliza. La vamos a leer. Esa va a ser la plataforma para nosotros en la tarde de hoy. Se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y le he pedido a mi amada esposa que tenga la amabilidad de conducirnos en la lectura audible de este pasaje. Como dije, se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, en los versos del 23 al 35. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual el reino de los cielos
es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al alcanzar a ajustar cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. No teniendo él con qué pagar, su señor mandó que fuera vendido él, su mujer y sus hijos, y todo lo que tenía, y que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo se postró ante él, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Pero aquel siervo, al salir, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo ocurrido, se entristecieron sobremanera y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo como yo tuve compasión de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no me perdonáis de corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Muchas gracias, Orlín. Este pasaje, como dije, no es un pasaje preferido por muchos de nosotros. Yo me incluyo. La verdad del mensaje, de la enseñanza y la firmeza de la postura de Dios en el tema del perdón es dibujada por Jesucristo a través de esta historia que le llamamos la parábola. Y esta parábola nos dibuja una postura, una reacción y una acción de Dios acerca del perdón que no es atractiva, es firme y nos confronta con la realidad del perdón. Es por eso que he decidido comenzar en este tema. Cuando nos acercamos a la formación del carácter del creyente, Dios nos da una de las más grandes enseñanzas acerca del perdón a través de esta escritura que leyó mi esposa. Déjenme comenzar. Déjenme compartir con ustedes cómo yo pienso o planifico cubrir este tema hoy. No pretendo cubrirlo todo. No es mi intención ser exhaustivo en mi plática en la tarde de hoy. Voy a ser muy seleccionado en lo que voy a decir. Y quiero compartir contigo lo que voy a compartir en los próximos minutos. Hay 3 cosas que yo quiero hablar contigo acerca del perdón. Lo primero que yo quiero hablar contigo es algo que yo llamo las mentiras sobre el perdón. Lo segundo que yo voy a hablar es sobre la perspectiva del reino de Dios. Y lo último, los retos del perdón. En ninguna de estas áreas yo pienso o tengo como objetivo ser totalmente exhaustivo. En otras palabras, yo no voy a cubrir todas las mentiras, yo no voy a cubrir todas las perspectivas, yo no voy a cubrir todos los retos. Meramente he decidido hacer una selección de lo que para mí son las mentiras más comunes, para mí la perspectiva, algunos de los atributos, las características de la perspectiva, algunas de estas características
de la perspectiva del reino de Dios acerca del perdón y he hecho una selección de algunos de los retos. Van a ver, hay otras mentiras, la perspectiva puede ser explicada mucho mejor de lo que yo vaya a decirla y hay otros retos también que yo no voy a incluir, pero por causa del tiempo voy a limitar mis comentarios en algunos cortos. Comenzando en lo que yo llamo las mentiras del perdón. Las mentiras del perdón. El perdón es algo tan necesario y fundamental en la formación del creyente, que el enemigo ataca, interviene, el enemigo intenta distorsionar lo que el perdón es. El enemigo estratégicamente intenta influir en la formación del carácter del creyente. Dios trata de formar, el enemigo trata de destruir. Dios trata de bendecir, el enemigo trata de robar la bendición. Eso es la estrategia del enemigo. Y cuando Dios trata de edificar, transformar, bendecir en esta área del perdón del ser humano, el enemigo tiene su estrategia, Satanás tiene su estrategia de distorsionar, de destruir y de robar lo que Dios está tratando de dar o lo que Dios está tratando de hacer. Y hay unas mentiras comunes que han venido a ser adoptadas en el mundo, en nuestra sociedad, como si esto fuera verdad. Son mentiras del maligno intentando de distorsionar lo que Dios intenta hacer en nuestras vidas. Déjame darte la primera de estas, a las que yo me refiero. El tiempo lo sana todo. La quiero traer como frases. Quizás tú las hayas escuchado y quizás hasta tú las hayas usado para ti o para otras personas. La primera que me refiero es esa. El tiempo lo sana todo. Cuando hay gente que se encuentran ante el reto de perdonar a alguien, de perdonar una ofensa, hay una postura muy común, errónea, que muchos adoptan pensando y creyendo que el tiempo lo sana todo. Tú no tienes que enfrentar al ofensivo, al que te ofende. Tú no tienes que lidiar con eso. Tú no tienes que hacer nada. Ignóralo. No lo trates. Échalo a un lado. Olvídate de eso. El tiempo lo sana todo. Amado que me escuchas, eso es una mentira del diablo. Quiero que lo escuches bien. Eso es una mentira del diablo. Déjame leerte un pasaje aquí en en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versos del 12 al 15. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se desvíe, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno se rezagüe y no llegue a alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiero resaltar la última frase de este último verso en Hebreos capítulo 12, verso 15. Nota lo que la Escritura dice
ante la falta o la ausencia de perdón. Aquí habla de la gracia de Dios, pero el contexto de la gracia de Dios aquí es relacionado al perdón. Y dice que cuando no se llega a alcanzar la gracia de Dios, la cual es manifestada principalmente a través del perdón, dice que puede brotar raíz de amargura que estorba y que contamina. El tiempo no sana nada. Algunos piensan el tiempo lo sana todo. Hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, te quiero decir algo. El tiempo no sana nada. Las heridas del corazón no son sanadas a través del tiempo. El que yo tome una decisión de ignorar una herida en mi alma no va a contribuir a que mi alma se sane. Todo lo contrario. El alma no puede sanarse por sí mismo. Cuando nosotros estamos hablando del alma, estamos hablando de esa parte de nuestra existencia, en donde nosotros sentimos, donde nosotros crecemos, donde nosotros desarrollamos nuestro carácter. El alma del ser humano es lo que Dios guarda, protege. Ese es el objetivo de Dios, salvar nuestra alma. El alma es lo que el enemigo ataca, porque si el enemigo destruye el alma, destruye al ser. El enemigo puede herir el cuerpo. El enemigo puede atacar el cuerpo. El enemigo puede atacar la mente. El enemigo puede atacar el espíritu. Pero el alma, ese es el blanco principal. Porque si destruye el alma, destruye al ser que tiene esa alma. Y una raíz de amargura en el alma del ser humano contamina. Es algo que contamina, que estorba, que viene a ser una pared, una pieza de obstáculo. Hay una palabra que el apóstol Pablo utiliza cuando se refiere a la estrategia del enemigo en cómo ataca en el libro de Efesios. Él dice que no le demos cabida al enemigo, porque a veces el enemigo desarrolla áreas de trabajo. El enemigo puede desarrollar una ancla, cadenas, desarrollar un taller de trabajo donde pueda producir mayor daño en la vida del ser humano. La falta de perdón es una de las maneras más efectivas de destruir el alma del ser humano. Porque cuando hay falta de perdón, esta ausencia de la gracia produce amargura. Y la palabra del Señor habla de la amargura como una raíz. En otras palabras, como algo que produce, que se desarrolla, que crece. Una persona amargada. Su perspectiva del mundo, su perspectiva de la vida y su perspectiva de sí mismo están siendo distorsionadas a través de esa amargura. La amargura distorsiona. La amargura produce algo tóxico que succiona, saca, que le quita al ser humano
la satisfacción, la felicidad, la bendición de vivir, la bendición y la capacidad de disfrutar. Por eso es que se le llama algo amargo, porque le quita el deleite de disfrutar la vida. El tiempo no sana. El tiempo contribuye a la destrucción. Mientras yo no atiendo la herida de mi alma producida por la ausencia de la gracia del perdón, el tiempo lo que va a hacer es a permitir que esa raíz crezca y produzca frutos. Y lo que la amargura produce es una baja autoestima, una falta de deleite y de bendición de la vida, del mundo, una falta de propósito, un desánimo. La amargura produce una identidad que está siendo contaminada y distorsionada. Dios, lo primero que Él hace es ofrecernos el perdón, su amor, el amor de Dios, de la mejor manera, de la principal manera en cómo Dios comparte, revela su amor por nosotros es a través del perdón. Por eso es que dijo Jesús a Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es eso? Eso es el amor de Dios reflejado en el perdón. Porque el perdón sana, el perdón restablece, el perdón trae bendición a la vida de aquel que lo recibe. Falta de esa gracia es amargura. Y esa amargura produce mayores y más fuertes daños en la vida, en el alma del ser humano. Volviendo a las mentiras, la segunda que quiero mencionar es, algunos dicen, no estoy preparado. De por sí voy a tomar la segunda y la tercera juntas, porque son parecidas. No estoy preparado. Otros dicen, esa persona no se lo merece. Es como algunos que yo he escuchado a veces que dicen, esa persona no me ha pedido perdón, no se ha arrepentido, no me ha pedido perdón. Todo este tipo de mentira, como digo, no estoy preparado. ¿Qué significa cuando alguien dice no estoy preparado? No estoy listo para perdonar. ¿Qué significa eso? Particularmente en el contexto del creyente. No estoy preparado, no estoy listo para perdonar. ¿Qué significa eso? Significa que esa persona está declarando que le falta algo, que está esperando que algo pase para que entonces pueda perdonar. Cuando dice no estoy preparado es porque toma tiempo. Otra vez, es la mentira del tiempo. Es que toma tiempo porque ahora mismo me falta algo o necesito hacer algo para entonces poder perdonar. Amado mío, eso es una mentira también del enemigo. Porque lo que muchos buscan eso es lo que yo llamo la perspectiva o la perspectiva emocional del perdón. Algunos piensan que el perdón es algo emocional. En otras palabras, yo tengo que sentir algo. Yo tengo que sentir. Algunos atribuyen a la compasión. Dicen, yo tengo que sentir compasión para perdonar. Yo tengo que sentir amor para perdonar. Yo tengo que sentir algo, como si el preámbulo para yo perdonar, como si la condición para yo poder dar perdón es que yo sienta algo. Amado mío, te voy a decir algo y te lo voy a decir con mucho amor y mucho respeto. Nosotros nunca
vamos a estar preparados si estamos buscando algo de nosotros mismos que surja, que nazca, si estamos esperando sentir algo, nosotros nunca vamos a sentir, vamos a tener la capacidad o el deseo de perdonar. El perdón es algo contrario a la naturaleza del hombre. Nosotros como seres humanos no estamos preparados, no estamos capacitados y nunca lo estaremos en nuestros propios recursos. En nosotros mismos no tenemos y carecemos la capacidad de perdón. Cuando alguien requiere perdón de nosotros, requiere de nosotros buscar algo que nosotros mismos no tenemos. No es una emoción. Nunca nosotros nos vamos a sentir capaces de perdonar o con la intención de perdonar. Mira, te lo voy a poner en este ejemplo. Si tú has sido padre como yo, si tú has sido madre como yo, nosotros no le tenemos que enseñar a nuestros niños a ser egoístas. Yo llevo más de 30 años en el ministerio. Yo nunca me he encontrado a unos padres que tengan que enseñarle a sus hijos a ser egoístas. O unos padres que le tengan que enseñar a sus hijos a cómo desobedecer. O unos padres que le tengan que enseñar a sus hijos a cómo mentir. Nada de eso. Yo nunca me he encontrado a nadie que no sepa desde su nacimiento, desde su crianza, que no sepa cómo ser egoísta, cómo mentir, cómo desobedecer. Nadie. El ser humano nace en esa condición. Eso es lo que la Escritura llama la condición pecaminosa del hombre. Nosotros nacemos con la condición, con la intención, con el deseo. Es innato en nosotros de hacer lo malo. Nadie nos tiene que enseñar. Lo que nosotros tenemos que aprender es hacer lo bueno. Aprendemos a ser generosos. Aprendemos a decir la verdad. Aprendemos a perdonar. Estas cosas no son cosas innatas en nosotros. Es por eso que cuando alguien está pretendiendo esperar sentirse capaz de perdonar tal cosa, está persiguiendo un fantasma. No existe. Eso es una mentira del diablo para que no atendamos la necesidad del perdón. No se lo merece. No me ha pedido perdón. No se ha arrepentido. Amado, eso también es una mentira. Para yo perdonar a alguien que me ha ofendido, el arrepentimiento de esa persona no es requerido. Nosotros no necesitamos ver arrepentimiento en la persona para perdonarla. Voy a decir eso otra vez. Porque yo sé que eso para algunos, quizás tú ya hayas apagado el televisor o la computadora. Pero si la apagaste, lo voy a volver a decir para que lo escuches. Yo no necesito que la persona me pida perdón. Yo no necesito ver arrepentimiento en la persona para ofrecer perdón. Eso es una mentira del diablo, porque hace el perdón como si fuera un asunto emocional o intelectual. Esa es la perspectiva intelectual del hombre. La perspectiva intelectual del hombre es que el hombre dice, él me ofendió o ella me ofendió, esa persona me ofendió, esa persona ahora me debe algo, me debe una disculpa, me debe que haya una retribución, hay una deuda ahora, ella me debe a mí algo. Por eso es que la parábola que Jesús utilizó hablaba de una deuda, porque el perdón es asunto de una deuda. Cuando alguien me ofende, me debe. Y hasta que no me paguen eso en forma de un arrepentimiento, de una disculpa, que haya una retribución, entonces yo no voy a ofrecer perdón. Eso
es una mentira del diablo. El asumir que yo necesito una disculpa para perdonar. Esa es la perspectiva del diablo, del enemigo. Y muchos operan así, como si esto fuera una transacción intelectual donde tú me has causado daño, ahora yo necesito que tú experimentes el daño que me causaste. Para entonces yo pensar si tú mereces perdón o no. Eso es una transacción de una deuda que nosotros buscamos que se nos pague. Por último, algunos dicen, no puedo perdonar. Y yo digo que también esto es una mentira en ciertos aspectos. Hay personas que dicen que yo no puedo perdonar. Y eso es cierto. Yo no digo que eso es siempre una mentira. Porque particularmente si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Si hay alguien que no ha sido perdonado por Dios. Amado mío, si hay alguien que está en el pecado y que no ha sido perdonado por Dios, no puede perdonar. Eso es totalmente cierto. El perdón solamente viene a la luz de lo recibido por Dios. De eso es lo que vamos a hablar. Pero hay algunos creyentes que han sido perdonados por Dios y todavía asumen una posición y una postura donde dicen, yo no puedo perdonar. Y yo me he encontrado en mi experiencia como ministerio que eso es eso es basado en una distorsión, en una confusión que es causada por el enemigo, donde algunos piensan que si yo perdono, entonces tengo que restaurar. Escucha, amado, quiero que el Espíritu Santo hable a tu vida. Algunos piensan que si yo perdono, tengo que restaurar. Y el perdón y la restauración son dos cosas totalmente diferentes. Escúchame, el perdón y la restauración son dos cosas diferentes. Dios desea que nosotros perdonemos y que nosotros tengamos paz. ¿Qué implica eso? Que restauremos. ¿Ah? Dios desea que nosotros tengamos paz, pero la paz hay que buscarla. Voy a hablar de eso en unos minutos. La restauración no es lo mismo que el perdón. El perdón no obliga o no exige restauración. Escucha, el perdón no exige restauración, pero la restauración no se logra si no hay perdón. El perdón y la restauración son dos cosas diferentes. El perdón, Dios lo demanda. La restauración, Dios lo desea. Muchos no pueden restaurar relaciones quebrantadas, rotas. Particularmente cuando hablamos acerca de la traición. Cuando alguien traiciona, cuando alguien usurpa tu vida, traiciona, cuando alguien lamentablemente puede causar daños manipulando unas relaciones. El perdón sigue siendo esperado por Dios, pero la restauración no es necesaria ni tampoco inmediata. Dios no nos exige que restauremos, pero Dios nos exige que perdonemos. Dios desea que trabajemos en nuestras relaciones. Y como la palabra dice, que ya lo leí aquí en Hebreos capítulo 12, que busquemos la paz. Voy a hablar de eso. Y eso es lo que la restauración es. Sin embargo, eso no elimina mi necesidad de perdonar. Cuando yo digo, yo no puedo perdonar,
yo hago a Dios mentiroso. ¿Cuál es la perspectiva del reino? ¿Cuál es la perspectiva del reino en el perdón? Yo la llamo así, hay una ecuación de Dios, hay una expectativa de Dios y hay una equipación de Dios. Y déjame leer este pasaje del cual yo espero sacar estas tres características de lo que yo llamo la perspectiva de Dios. Y es un verso nada más, pero escúchalo. Colosenses capítulo 3, verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El contexto de este pasaje de Colosenses capítulo 3 es la iglesia. Pablo le está hablando a los santos, a los redimidos, a los salvos, a los hijos de Dios. Y está hablando particularmente de la relación entre los santos. Pero esto también puede ser aplicable en la relación humana de los creyentes. Él dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera en que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. ¿Cuál es la ecuación de Dios? Dios tiene una ecuación que es diferente a la ecuación del mundo. Cuando nosotros somos ofendidos por alguien, heridos por alguien, abusados por alguien, traicionados por alguien, nuestro instinto es desarrollar una fórmula, una ecuación, donde es esa persona y yo. Cuando esa persona me ofende, me hiere, me abusa, me traiciona, esa persona ahora a mí me debe algo. Hay una deuda. Esa persona ahora requiere retribución. Requiere que haga algo, experimente algo, para que entonces se balancee la deuda. Esa es la fórmula. Esa es la ecuación del mundo, no es la ecuación de Dios. En la ecuación de Dios está aquí reflejada en la última oración del verso 13 de Colosenses 3. Esta es la ecuación de Dios. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la ecuación de Dios. La ecuación de Dios es esta. Dios retira, remueve al que ha ofendido. Y Dios hace el asunto, la fórmula del reino, es una fórmula donde el ofendido o el que ofende, el que traiciona, el que abusa, el que causa el dolor, ha sido removido de la fórmula y Dios reemplaza a esa persona con Cristo. Y la ecuación del reino es una donde dice, como Cristo te perdonó, tú perdonas. Dios no le interesa quién lo hizo. A Dios no le interesa quién produjo el dolor o la traición. La fórmula de Dios conmigo, cuando yo me encuentro en esta situación, la fórmula que Dios me ofrece, la fórmula en la cual Dios trabaja, el que me ofende no es parte, no es una variable de la ecuación. La ecuación es formulada desde la perspectiva de Dios. Mira, Él dice, Dios nos exige, nos pide, mira, analiza, suma, resta, multiplica o divide lo que Cristo ha hecho por ti. Y a la medida, calcúlalo, Él lo dice, calcúlalo, añade, resta, multiplica, divide lo que Cristo ha hecho por ti. Y de esa misma manera actúa. Esa es la ecuación de Dios. ¿Cuál es la expectativa de Dios? En base a esa fórmula, en base a esa ecuación,
¿Cuál es la expectativa de Dios? Perdonándoos, soportándoos. Cuando hayan queja, perdona. Esa es la expectativa de Dios. Que cuando nosotros analizamos, actuamos de acuerdo a la ecuación del reino, pues el resultado soporta, perdona, porque fuiste perdonado. Porque Cristo, por lo que Cristo ha hecho en ti. La expectativa de Dios es clara. Mira, en la parábola que vimos en Mateo, el pasaje que leímos al comienzo, una de las declaraciones más claras que existe en la Escritura en cuanto a este tema fue declarada por Jesús en este pasaje, Mateo 18, versos 34 y 35. Aquí está para leerlo otra vez. Su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y escucha la palabra de Dios. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este pasaje no necesita profundidad, interpretación o explicación. Es claro. Esa es la expectativa de Dios. ¿Cuál es la equipación de Dios? Bueno, amados, la equipación de Dios es que Cristo nos ha dado a nosotros la razón, la facultad, el poder de perdonar. Por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, Él nos ha equipado para perdonar. Por eso es que dije hace unos minutos atrás que la mentira de aquellos que dicen yo no puedo, están haciendo a Dios mentiroso, porque Dios nos dio todo lo que necesitamos en Cristo para perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón no es un asunto emocional, como dije anteriormente. El perdón no es un asunto intelectual, como dije anteriormente. El perdón es un asunto de obediencia. El perdón no es una emoción. El perdón es una decisión de obediencia y de sometimiento, porque la Escritura nos llama a que perdonemos los unos a los otros como Cristo nos perdonó. Si tú has recibido y experimentado el perdón de Dios, tú no tienes opción. Bueno, tu opción es desobedecer a Dios. Tu opción es rebelarte en contra de Dios. Tu opción es ser egoísta. Mira, amado, voy a decirte esto con mucho amor y espero que lo escuches. La imagen que más le duele a Dios, la imagen que produce mayor dolor a Dios, no es el corazón de aquel pagano inconverso que se rebela y rechaza el amor de Dios. La imagen que produce mayor dolor en el corazón de Dios es la actitud orgullosa y egoísta del hijo perdonado, del hijo amado que rechaza amar y dar la gracia que él ha recibido al que necesita de esa gracia. Esta es la ilustración del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. La actitud de aquel hijo mayor. Esa es la ilustración, esa es la imagen que produce mayor dolor, mayor reacción en el corazón del Padre. No es la de aquel desobediente
inconverso, incrédulo, que nunca ha aceptado el amor. Es aquel que ha recibido el amor, que ha recibido la gracia, que ha recibido la misericordia y que con todo lo que ha recibido rechaza, se rebela y no desea perdonar. Esa es la actitud de mayor dolor al corazón del Padre. ¿Cuáles son los retos del perdón? Los retos del perdón yo las llamo así, los voy a cubrir bien rápido porque el tiempo avanza. Busca la paz. La palabra de Dios nos dice y nos llama a buscar la paz. ¿Cuál es la perspectiva del barro? Y el tercer reto que quiero hablar es que su gracia es suficiente. Mira, hay dos pasajes que quiero leer aquí. El primero que quiero leer es Romanos capítulo 12, versos 16 al 21, y escucha lo que dice. Tened unanimidad de sentimientos entre vosotros, no con altivez de sentimientos, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No pagáis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, amonestarás sobre sus cabezas carbones encendidos. No seáis vencidos por el mal, sino vence con el bien el mal. Dije que los dos primeros retos son que tú busques la paz. La Escritura aquí nos dice: busca la paz en cuanto dependa de mí, estar en paz con todos. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuál es uno de los mayores retos del perdón? Es que nosotros tenemos que trabajar en las relaciones, tenemos que buscar, tenemos que ejercer la paz, tenemos que producir la paz. Dios lo espera de nosotros. Dios espera que nosotros venzamos el mal con el bien. Esto es una guerra, esto es un trabajo, esto es un proceso, esto es un menester, esto es un ejercicio que demanda de nosotros dejar que el amor de Dios, que el perdón de Dios, que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios fluya a través de nosotros. Eso es un reto, yo lo reconozco. Es un reto la perspectiva del barro. Esta la saco de Jeremías, capítulo 18, cuando él dice que nosotros somos el barro en las manos del alfarero. ¿A qué me refiero aquí? Amado, que el proceso de formación nuestra es continuo, progresivo y constante, no se detiene. Somos barro en las manos del alfarero. Y a veces nosotros tenemos circunstancias como esta, donde nos requiere obrar en el amor de Dios, donde nos requiere ejercer la gracia de Dios y la misericordia de Dios, porque a través de estos procesos Dios nos va formando. No podemos tomar este tipo de experiencia donde nos exige perdonar a alguien como si nosotros fuéramos víctimas. Nosotros no somos víctimas del mundo. Nosotros hemos triunfado sobre el mundo. Pero de la manera en que yo triunfo y venzo sobre el mundo es haciendo el bien. Es obrando en la equipación de Dios. Si el enemigo tiene hambre, dale de comer. Si el enemigo tiene sed, dale de beber. Porque de esa manera tú vences el mundo, tú vences el mal. Somos barro. Dios nos está formando. La tercera reto que allí te había mencionado es depender de su gracia. Y Pablo dice en 2 Corintios 12:9, un pasaje muy conocido. A este pasaje nos gusta mucho. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccione en la debilidad.
Por tanto, de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Amado mío, el poder de Cristo en la vida del creyente no se ve tan claro como cuando el creyente actúa en el amor y en la gracia de Dios. Muchos piensan que el poder de Cristo se ve en mí cuando yo puedo hablar en lenguas, cuando yo puedo hacer estas cosas, cuando yo puedo hablar con autoridad, cuando yo puedo predicar, cuando yo puedo crecer, cuando yo puedo evangelizar a alguien, cuando yo puedo enseñar. Muchos desean que el poder de Dios se refleje en la vida de ellos a través de esos dones y talentos, pero muy pocas personas, muy pocos creyentes desean revelar el poder de Cristo en ellos a través del perdón a sus hermanos cuando son ofendidos. Y es cuando en la debilidad nuestra, cuando nosotros tenemos que actuar en amor, cuando Dios nos demanda actuar en gracia y en misericordia, es ahí cuando el poder de Cristo se ve claramente manifestado en la vida del creyente. Cristo nos llama. Cristo espera. Cristo demanda que dependamos de su gracia y que dejemos que su gracia fluya en nosotros. Y su gracia fluye cuando en nuestra necesidad humana dependemos de esa gracia para que su poder y su amor sea reflejado en la vida de otros. No quiero ser cínico. No es fácil perdonar. Pero para ti y para mí, que somos hijos de Dios, no hay mayor muestra, no hay mayor demostración del amor de Dios cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre eterno y Dios bueno, gracias por tu perdón y por tu gracia. Gracias porque tú trabajas con cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad. Y buen Dios, yo no estoy aquí ahora declarando superioridad porque no lo soy. Yo me uno a la oración y a la plegaria de mis hermanos. Cuando nos enfrentamos con tu palabra y tú demandas de nosotros y esperas de nosotros que venzamos el mal con bien, en que seamos agentes de tu amor y de tu gracia. Haz de nosotros vehículos de tu amor. Haz de nosotros vehículos de tu gracia. Haz de nosotros vehículos de tu perdón para que otros puedan ver y experimentar a Cristo a través de nosotros. Te lo pido humildemente. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermano, escucha esta siguiente alabanza, que lo hacemos con el propósito de enaltecer el nombre de Cristo, pero confiamos y esperamos que el Señor la utilice para bendecir tu vida. Dios te bendiga. Recibe bendición del cielo. Bondadoso Padre, vertiste gracia en mí. De la oscuridad me sacaste, me has llenado de paz. Misericordioso me ayuda en la necesidad. Solo puedo cantar. Fiel eres tú, fiel para siempre lo serás. Fiel eres tú.
promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Salvador hermoso, me has traído aquí. De las cenizas me sacaste, has roto toda maldición. Redentor bendito, libertad me has dado hoy. Solo puedo cantar. Fiel eres tú, fiel para siempre lo serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Fiel eres tú, fiel para siempre lo serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Descansaré en tus promesas, Dios, yo confiaré en tu fidelidad. Descansaré en tus promesas, Dios, yo confiaré.